Muy buenas tardes, vamos a dar inicio a la reunión de esta tarde, miércoles 26 de febrero del año 2025. Iniciaremos con la oración. Rogamos al Señor, Dios omnipotente, que nos envíe buenos espíritus para asistirnos, aleje a los que pudieran inducirnos en error y que nos conceda la luz necesaria para distinguir la verdadera impostura. Apartar también a los espíritus malévolos, encarnados o desencarnados, que podrían intentar poner a discordia entre nosotros y desviarnos de la caridad y amor al prójimo. Si alguno pretendiese introducirse aquí, hacer que no encuentre acceso en el corazón de ninguno de nosotros. Buenos espíritus que ordináis venir a instruirnos, hacernos dóciles a vuestros consejos, apartarnos de todo pensamiento de egoísmo, de orgullo, de envidia y de celos, inspirarnos indulgencia y benevolencia para nuestros semejantes presentes y ausentes, amigos y enemigos. Hacer, en fin, que en los sentimientos de que nos sintamos animados reconozcamos vuestra saludable influencia. Dad a los mediums a quienes se encarguéis de transmitirnos vuestras enseñanzas la conciencia de la santidad del mandato que les ha sido confiado y de la gravedad del acto que van a cumplir, con el fin de que tengan el fervor y el recogimiento necesario. Si en la asamblea se encontrasen personas que fuesen atraídas por otro sentimiento que no sea el del bien, abrir sus ojos a la luz y perdonarles así como nosotros les perdonamos si vinieren con malas intenciones. Rogamos especialmente al espíritu de Genaro Valladolid, nuestro guía espiritual, que nos asista y vele sobre nosotros. Que así sea. Vamos a darle continuidad al libro Despierte y sea feliz, en Medium de Valdo Pereira Franco, dictado por el espíritu de Juana de Ángeles. Continuando con la lectura, estaremos en la página 120. El dolor posee una función específica, extraordinaria, auxiliar al progreso de la criatura humana. Las admirables conquistas de la ciencia han tenido por objeto disminuir su intensidad o bien suprimir. Enfermedades crueles han sido descubiertas, disturbios orgánicos de gravedad vienen recibiendo una valiosa contribución para ser reequilibrados y no cesan las inversiones en las pesquisas para tornar la existencia física más amena, agradable y enriquecedora. No obstante, la inferioridad moral predominante se torna responsable por el surgimiento de nuevas enfermedades y más perversos disturbios en los complejos mecanismos del cuerpo somático. Hay dolores que dominan a las pasiones inferiores, que rescatan deudas, que rehabilitan, que bendicen vidas. No obstante, abastécete en las fuentes inagotables del bien y organiza tu vida moral y mental, de manera que tus actos sean productos de armonía personal y de equilibrio. Cuando seas invitado por el dolor, reparación, al testimonio de liberación espiritual o delante de cualquier expresión de sufrimiento que te visite. Dolor, reparación. El tuyo es un dolor personal intransferible que nadie puede compartir. Quisieras que los amigos y familiares tuviesen la dimensión de lo que te aflige, de la profundidad de tu sufrimiento. No es posible. Hay experiencias que necesitan ser vividas para ser mejor dimensionadas. Cada criatura conduce su propio dolor y está preocupada con el fardo que la oprime. ¿Cuál ocurre contigo? Tus amigos y afectos se encuentran igualmente doloridos y, aunque no lo digan, pasan por momentos difíciles. Supones que el tuyo es un calvario y que todo lo que es aflictivo te acontece. Así lo crees, porque ignoras los testimonios de los demás. ¿Cuántos enloquecen de un momento para otro sin aparente causa que lo justifique? Sin embargo, ellos no soportaron mantener el equilibrio por la fragilidad de las resistencias. Por eso, no te amargues con aquellos que no son solidarios contigo en los momentos de la angustia. Ellos ya tienen su propia cuota que buscan disimular y olvidar. Nadie pasa por la tierra sin la presencia de la agonía, que siempre surge para cada uno consonante a la necesidad del rescate en que se encuentre incurso. Impuesto el compromiso de restauración, los mecanismos de las divinas leyes se presentan automáticamente. Mantente en paz íntima, en tu dolor. La rebeldía lo torna insoportable. La desesperación lo hace mayor de lo que es. El desánimo conspira contra tu superación. La amargura se presenta más ruda.
Empero si lo aceptas como un fenómeno natural, más tarde lo vencerás con triunfos de luz. No consideres que sufres porque fuiste en el pasado espiritual el peor de los seres. Existe el dolor elevación, el dolor conquista, el dolor rescate. El tuyo es rescate, que tu amor no consiguió evitar, por eso mismo, ama. Despójate de las prevenciones y del pesimismo, de la autocompasión y de la rebeldía. Sorda, amando más, y conseguirás con rapidez la armonía, porque amando en tu proceso de rescate más amenas han sido tus pruebas, puesto que igualmente recibes ayudas fuera de lo común que solamente pocas personas consiguen. Amigos dedicados y afectuosos te rodean con cariño, recoges gentilezas y dádivas no habituales. Disfrutas de bendiciones que para otro constituirían felicidad. En un balance justo, tu cosecha de favores divinos es mucho mayor que el testimonio de lágrimas y dolores. Asimismo, aquellas lágrimas que viertes y los dolores que sufres podrán ser disminuidos si mudases de paisajes mental y comenzares a agradecer a Dios loándolo a través de la oración. La indumentaria carnal, por más resistente que sea, un día se rompe y desnuda al espíritu que vuelve a la realidad inmortal. Vamos a volver a leerla. Es una lectura muy bonita e interesante. Estamos en la página 120. Dice, siempre estamos con el libro Despierte y sea feliz. Despierte y sea feliz. Sí. Dice, el dolor posee una función específica, extraordinaria, auxiliar al progreso de la criatura humana. Las admirables conquistas de la ciencia han tenido por objeto disminuir su intensidad o bien suprimirlo. Enfermedades crueles han sido descubiertas, disturbios orgánicos de gravedad vienen recibiendo una valiosa contribución para ser reequilibrados y no cesan las inversiones en las pesquisas para tornar la existencia física más amena, agradable y enriquecedora. No obstante, la inferioridad moral predominante se torna responsable por el surgimiento de nuevas enfermedades y más perversos disturbios en los complejos mecanismos del cuerpo somático. Hay dolores que dominan a las pasiones inferiores, que rescatan deudas, que rehabilitan, que bendicen vidas. No obstante, abastécete en las fuentes inagotables del bien y organiza tu vida moral y mental, de manera que tus actos sean productores de armonía personal y de equilibrio. Cuando seas invitado por el dolor a reparación, al testimonio de liberación espiritual o delante de cualquier expresión de sufrimiento que te visite. O sea, interesante porque nos está indicando que el dolor reparación tiene su objetivo y que nos abastezcamos de la parte moral, de la fortaleza. Obviamente que cada uno atraviesa pruebas distintas, diversas. Nosotros no podemos decir, no, ¿qué le pasa a Blanquita? ¿Cómo no va a superar aquella situación tal y tal? Yo no puedo estar en los pantalones de Blanquita porque ella sabe qué circunstancia está atravesando, o María, cómo va pasando ciertos aspectos de la vida. Entonces, cada uno va respetando, pero aquí nos indica la intención de vivirlo mejor, aceptar ciertos acontecimientos que no podemos cambiar, y dentro de la oración de Francisco de Asís, donde nos indica, ¿verdad?, aceptar las que podemos cambiar y comprender las que no, ¿verdad? O sea, tener la fortaleza para poder sobrellevar. Sí, es cierto, porque quien no conoce el dolor, creo yo que no podría aprender nada, ¿verdad? Porque eso estaba viendo yo como me he mantenido escuchando conferencias, temas, ¿verdad? Sí. El hermano Wilfrido estaba poniendo en la red de espíritu. Entonces estaba escuchando y decía, ¿verdad?, que la transición planetaria, decía que estamos en un mundo de pruebas, ¿verdad? Sí. Y no podríamos dejar de tener dolor. Entonces yo dije, entonces la gente que quiere que no tengamos dolor, porque hay gente, ¿verdad?, que quiere imponer que no tengamos dolor, sí, que usan la psicología, ¿verdad?, de que uno debe hacer esto o debe hacer el otro para no padecer de ningún dolor. Sí. Y eso no sería posible porque estamos en un mundo de pruebas, ¿verdad? Yo digo que cuando pasemos al otro mundo, ¿verdad?, que es de regeneración, ¿verdad?, sí, probablemente tal vez ya no vamos a sentir tantos dolores,
porque yo me imagino que el de no tener dolor sería hasta en el de felicidad, ¿verdad? En un mundo feliz, ¿verdad? Entonces yo creo que mientras estemos aquí lo vamos a tener, ¿verdad? La cosa es que sepamos manejar, ¿verdad? Y durante esos procesos de bienestar y de calma, fortalecernos para... Y no aprovecharnos también, Ajá, porque eso es lo que pasa también. Sí. El tiempo que estamos bien, muchas personas, ¿verdad? Porque lo que hacemos es darnos nuestras escapadas, ¿verdad? Sí. Como dicen ahí en el grupo, los escapes, ¿verdad? Sí. Que tiene el ser humano. Sí. Y es cierto, esos escapes son los que nos traen consecuencias Sí. el día de mañana. Entonces debemos tratar de no caer en eso, ¿verdad? Porque claro, el cuerpo, como dicen, ¿verdad? Y la mente y todo, y los malos espíritus, los obsesores, ¿verdad? Sí. Van a estar pendientes Para desarmonizarnos. desarmonizarnos en cualquier cosita, ¿verdad? Entonces tenemos que estar alerta, como dice, ¿verdad? Sí. Para no caer en esas tentaciones. Gracias, Blanquita. ¿Usted quiere hacer algún comentario, Manita? Ahí dice, hay dolores, algo así, pero no con estas palabras, ¿verdad? Dice que nos enseñan como a superarnos, a ser mejores, algo así. Sí. Como por ejemplo, Y, por ejemplo, hay situaciones en donde en la pérdida de un ser querido, yo le digo en lo personal por lo que pasó con mi papá, valorar muchos aspectos en los cuales uno pensaba que lo íbamos a tener más tiempo, íbamos a aprovechar más cosas, íbamos a hacer. Entonces a veces uno deja de hacer ciertas cosas en el presente y las pospone para el futuro. Pero uno desconoce en qué momento va a partir nuestros seres queridos. Entonces por eso nos suelen decir, procuremos el momento que tenemos ahora aprovecharlo, para que ya más tarde no nos sintamos como tristes porque no aprovechamos ese momento. Entonces, hay momentos de dolor, por supuesto. ¿Por qué? Porque uno no tenía o no se imaginaba que el ser querido con quien uno compartía iba a partir de diferente manera, como fuese a partir. Pero lo que sí tenemos que tomar en cuenta es que dentro de ese aprendizaje nosotros vamos comprendiendo que sí nos duele, pero que al mismo tiempo no nos enfrasquemos en ese dolor para no hacerle daño a nuestra prójima. ¿Por qué? Porque cuando uno dice que sí, es que yo lo quiero mucho, es que por eso lloro, y uno sí, o sea, tiene mucho sentimiento, pero todo ese dolor que uno está transmitiéndole, al ya no tener el cuerpo físico, es mucho más fuerte. Entonces cuando uno ya va teniendo la oportunidad de poder comprender este conocimiento, va poco a poco pidiéndole a Diosito que le vaya ayudando a mermar o bajar esa dosis de dolor y tener aceptación. Le digo en base a esa experiencia que nosotros tuvimos, ¿verdad? Sí, fíjese que ahorita me estaba recordando que ese tema que estaba oyendo yo, creo que era la transición planetaria, creo que era, pero habló de los mundos de generación, ¿verdad? Todos los mundos habló él, y entonces dijo que durante el tiempo que fuéramos experimentando toda clase de experiencias de dolor que él habló sobre el dolor, ¿verdad? Sí. Pero a la vez ofreció que al pasar a otros mundos, en su lectura, pues no recuerdo, el libro de Transición Planetaria estaba leyendo, ¿verdad? Entonces decía ahí en el libro, ese no lo he leído yo, ¿verdad? Me interesó bastante el libro porque dijo que ahí ofrecía que íbamos a ser mejores, no solo íbamos a pasar a otros planetas, ¿verdad? Como se nos ha dicho, que vamos a pasar a otros mundos, o bien nos podemos quedar también, dijo él, ¿verdad? En este mundo, en este mismo planeta, pero sabemos que hay diferentes espacios, ¿verdad? Así como ¿cómo se llama? Nuestro hogar, ¿verdad? Entonces así dijo él, que podíamos quedarnos en uno de esos, pero íbamos a ir mejorando poco a poco, ¿verdad? Porque ahí decía que
ya los cuerpos iban a ser mejores, ¿verdad? Que ya no íbamos a necesitar, eso me llamó la atención porque dijo que ya no íbamos a necesitar de determinados órganos. Entonces él, como era el doctor Villarra, entonces empezó a explicar, ¿verdad?, que lo que estaba diciendo ahí el libro, pues había razón, porque a uno le parece absurdo, ¿verdad?, que uno pueda vivir sin determinado órgano, pero él dijo, ¿verdad?, el apéndice se quita y seguimos viviendo. Qué interesante. Y entonces mencionó órganos, ¿verdad?, vitales, en los que uno cree, dijo él, me llamó también la atención que dijo el timo, que produce muchas ansiedades, ¿verdad? Esta parte, está en esta parte de acá, que es donde siente uno la emoción, ¿va? Y las emociones como nos molestan, ¿va? Dijo que el timo también probablemente no era tan necesario, ¿va? Y así habló de muchos órganos, ¿verdad? Entonces, digo yo, pues tenemos esperanza, ¿verdad? Sí. Que vamos a tenemos un cuerpo mejor, que seguramente ya no se va a enfermar. Ese es el consuelo, ¿verdad? Sí. De que si sufrimos, yo soy una que he adolecido desde que era niña, como les he contado, ¿verdad? Tal vez no males como otros jalan, porque la verdad es que cuando uno mira en los hospitales, ¿verdad?, niños con enfermedades crónicas, enfermas, dice uno, pues yo no he tenido nada, ¿verdad? Entonces, en comparación. Pero sí, el sufrimiento sí existe, ¿verdad? Sí. Entonces, de que nos ofrezcan pasar a mundos mejores, pues es consolador, ¿verdad? Porque sabemos de que si estamos trabajando en muchos aspectos espirituales, ¿va?, y materiales también, entonces vamos a aspirar a ser mejores, ¿verdad? Sí. Entonces eso es lo que la ventaja que nos ofrece la lectura, ¿verdad?, para poder analizar. Ahorita vamos ya entrando en la lectura, dice el título, Dolor, reparación. El tuyo es un dolor personal, intransferible, que nadie puede compartir. Quisieras que los amigos y familiares tuviesen la dimensión de lo que te aflige, de la profundidad de tu sufrimiento. No es posible. Hay experiencias que necesitan ser vividas para ser mejor dimensionadas. Cada criatura conduce su propio dolor y está preocupada con el fardo que lo oprime. Cual ocurre contigo, tus amigos y afectos se encuentran igualmente doloridos y, aunque no lo digan, pasan por momentos difíciles. Supones que el tuyo es un calvario y que todo lo que es aflictivo te acontece. Así lo crees, porque ignoras los testimonios de los demás. ¿Cuántos enloquecen de un momento para otro sin aparente causa que lo justifique? Sin embargo, ellos no soportaron mantener el equilibrio por la fragilidad de las resistencias. Por eso, no te amargues con aquellos que no son solidarios contigo en los momentos de la angustia. Ellos ya tienen su propia cuota, que buscan disimular y olvidar. Nadie pasa por la tierra sin la presencia de la agonía que siempre surge para cada uno consonante a la necesidad del rescate en que se encuentre incurso. Impuesto el compromiso de restauración, los mecanismos de las divinas leyes se presentan automáticamente. Mantente en paz íntima, en tu dolor. La rebeldía lo torna insoportable, la desesperación lo hace mayor de lo que es. El desánimo conspira contra tu superación, la amargura se presenta más ruda. Empero, si lo aceptas como un fenómeno natural, más tarde lo vencerás con triunfos de luz. No consideres que sufres porque fuiste en el pasado espiritual el peor de los seres. Existe el dolor elevación, el dolor conquista, el dolor rescate. El tuyo es rescate, que tu amor no consiguió evitar. Por eso mismo ama. Despójate de las prevenciones y del pesimismo, de la autocompasión y de la rebeldía sorda. Amando más y conseguirás con rapidez la armonía. Porque amando en tu proceso de rescate, más amenas han sido tus pruebas, puesto que igualmente recibes ayudas fuera de lo común, que solamente pocas personas consiguen. Amigos dedicados y afectuosos te rodean con cariño, recoges gentilezas y dádivas no habituales. Disfrutas de bendiciones que para otro constituirían felicidad.
En un balance justo, tu cosecha de favores divinos es mucho mayor que el testimonio de lágrimas y dolores. Asimismo, aquellas lágrimas que viertes y los dolores que sufres podrán ser disminuidos si mudases de paisaje mental y comenzases a agradecer a Dios loándolo a través de la oración. La indumentaria carnal, por más resistente que sea, un día se rompe y desnuda el espíritu que vuelve a la realidad inmortal. Si sufriste con resignación y almacenaste beneficios extraídos del sufrimiento, tu dolor rescate te ofrecerá los reencuentros felices y las alegrías que mereces. Empero, si no fue soportada con el aplomo y la elevación necesarios, consigue porque toda deuda que no se paga resurge con intereses que la aumentan. De ese modo, repara los errores e iniquidades pasados, produciendo el bien en todos sus actos, haciendo luz en tu mundo íntimo, a fin de que quedes libre y pleno como Dios planifica para todos nosotros. ¿Qué tal? Existe el dolor elevación, el dolor conquista y el dolor rescate. Y nosotros estamos generalmente en el dolor rescate, pero que no nos hagamos víctimas. Conquista y qué más. Rescate, Rescate. elevación. Ajá. Dolor elevación, dolor conquista y el dolor rescate. Y es interesante porque nos indica que el dolor rescate es para poder rescatar la serie de incongruencias, inconvenientes, cosas no correctas que pueden, pero lo dice de una forma muy, hasta cierto punto, cariñosa. O sea, no nos están señalando, no nos están diciendo de una forma ofensiva las cosas, sino que nos están esclareciendo la importancia de poder afrontarlo con aceptación, con comprensión, porque de esa manera, conforme estamos atravesando esas pruebas, con aceptación y con comprensión de las circunstancias, no vamos a tener que repetir esas circunstancias, porque ahí nos manifiesta claramente que depende la intención con cómo lo vamos a resolver, la actitud. Y bueno, si algunos toman esa decisión de señalar o lastimarnos, está bien. O sea, respetar eso, claro, nosotros tenemos que ir aprendiendo también a que a veces las malas miradas nos duelen, los malos comentarios nos duelen, o sea, nos afecta porque tampoco somos de palo, pero tratar la manera de entender aquí como nos indica que ellos están en otra posición y no comprenden mi situación, y que en su momento, y si desean por supuesto, lo irán comprendiendo. Entonces estos aspectos que nos van indicando nos ayuda bastante, porque incluso dice, asimismo que hay lágrimas que viertes y los dolores que sufres podrán ser disminuidos si mudases de paisaje mental y comenzases a agradecer a Dios, loándolo a través de la oración. O sea, no nos indican que no lloremos, no nos indican que no nos desahoguemos, pero en un momento dado nos desahogamos, sacamos todo eso y ahora nos toca recargarnos pidiendo a Dios apoyo y orando para poder nosotros recargarnos de esas energías que nos renuevan y que es como una recarga a través de la oración, que uno va rebominando ese dínamo de energía que tenemos internamente para salir adelante y poder tomar una mejor actitud ante la vida. Sí, es cierto que viéndolo desde ese punto de vista, dándole ese enfoque, le cambia a uno la situación. El panorama. Que si ha fijado usted que cuando los pacientes que están recibiendo medicina muy grosera, ¿verdad? Sí. Se ponen muy de mal humor, ¿verdad? Y hay que aguantar bastante. Yo creo que, como dicen, cuando alguien tiene una enfermedad terminal y está cuidándolo, la persona que lo está cuidando debe estar bien fortalecida, porque si no, lo entierran a él primero, como la entierran a él. Casi siempre es así, ¿verdad? Entonces hay que andarse con cuidado porque es tremendo. La enfermedad en sí, yo me recuerdo que yo venía aquí mucho a la Monteverde, porque yo tenía mis clientas, mis hijas estudiaban ahí. Cuando estaban chiquitas, pero tenía muchas de mis clientas ahí en la Monteverde.
Y había una maestra que todos le tenían miedo por gruñona, era muy gruñona. Y yo platicaba con ella, pero no la encontraba así, sino era su mismo dolor que cuidaba a una hija que tenía leucemia. El Señor la había dejado y la había dejado, se había llevado a sus hijos, pero le había dejado a la enferma, ¿verdad? Entonces todo eso la tenía mal, ¿verdad? La había amargado. La había amargado mucho. Esa es la realidad, que hay veces, ¿verdad? Miramos la vida, le cambiamos el panorama a la vida, ¿verdad? Que yo digo, cuando ahorita que acaba de morir Paquita, la del barrio, le digo yo, ¿por qué era tan amargada Paquita del barrio? Porque de veras que eso de que las engañen, ¿a quién no le pasa? A todos nos pasa, ¿verdad? Entonces le digo yo, es cierto que de ahí sacó todas sus canciones y tal vez ese fue el pega de que la atracción. Tuvo éxito porque se defendió de esa manera, pero sí se miraba que había mucho sufrimiento y es más moral que físico, porque cuando digamos miro yo a los grupos, también la mayoría con sufrimiento moral, no es físico. Y mire que el moral no sale como cuesta, hay que trabajarlo bien. Entonces tenemos una compañera, ¿verdad? Mire, cuando llega a mi casa le digo, ay Dios mío, ¿qué puedo hacer yo por ella? Le digo yo, porque toda la vida está llora. Yo le digo, pues si yo llegué al grupo llorando, pero yo a los 3 meses ya no lloraba, le digo yo. Pero ella no deja de llorar. Entonces digo yo, eso tiene que ser espiritual. Y a ella se lo han dicho, fíjese. Yo no hay ni cómo ayudarla, le digo yo. ¿Por qué no solicita pases en su iglesia? Le digo yo, porque eso le ayuda, ¿verdad? Sí, cabal, para brindarle apoyo. Que mire, yo le digo, le quisiera dar pases, le digo, pero no somos de la misma creencia. Ella tiene otra creencia. Entonces le digo, solicite los pases porque son buenos, porque lo suyo no se cura con medicina. Entonces ahí podemos ver que el sufrimiento que tenemos lo agrandamos más con la preocupación, porque esa es la verdad, que eso mata. Tengo cáncer, tengo aquí, tengo allá. ¡Hala! ¡Qué duro! Y cuando de veras llegue, le digo yo, es cuando yo sabe que él sí le tengo miedo. Digo, iba a tener aquello de no poder soportar el dolor e intentar hacer algo con la vida, ¿verdad? Entonces eso sí da miedo, porque uno no puede decir, yo no voy a hacer eso, porque personajes que le digo que se han visto bastante fortalecidos en conocimientos. Y han sido arrinconados, ¿verdad? Por el descuido. Y le digo yo, y que de repente dice se suicidó, ¿verdad? A mí me ha impactado. Sí, igual. Que digan, ¿verdad? Que digo yo, porque uno no entiende un suicidio, porque es, ¿verdad? Pero si cuando se mete a la persona, hasta que logra, ¿verdad? Entonces sí, es bien duro. Entonces empieza con molestias, pero puede volverse una obsesión. Por eso es bueno leer todos esos libros. Sí, para poder fortalecer, y como van dando tips para animarnos, tips para equilibrarnos y para poder tomar en consideración. Acá es la última parte que nos manifiesta de oración, o sea, comunicarnos con nuestro Creador. Y entonces ella nos va nivelando y nos va brindando el apoyo que necesitamos. Sí, uno quiere encontrar la respuesta, digo yo, a ese dolor, pero no lo encuentra. Yo lo veo en determinadas compañeras y yo lo he vivido también, ¿verdad? Pero también en esa situación de no encontrar la salida, ¿verdad? Me llamó la atención que le conté la vez pasada de que ese doctor Sanz dijo que cuando uno tenía mucho miedo es porque no se había encontrado con la conciencia. Me llamó la atención y dije, espera, que hay que ponerle atención, ¿no? Porque a veces no se le encuentra la solución. Está uno acá, está allá y va a todos lados tocando puertas y no soluciona. Para poder salir de la situación. Y de ese atolladero que se metió. Entonces es buena la lectura, ¿verdad? Vamos a continuar con la lectura. Y aquí dice, estamos ahorita en
página 125. No hay cómo negar que el amor es la realidad más pujante de la vida. Se irradia de Dios y vitaliza el universo, manteniendo las leyes que producen el equilibrio. Todos los hombres y mujeres que edificaron los ideales de la felicidad humana fundamentaron su pensamiento en el amor pleno e incondicional. Trascendiendo definiciones, el amor es vida exuberante. Es la razón básica de la manifestación del ser que piensa y que siente. Jesús sintetizó todo el código de su doctrina en el amor a Dios, al prójimo y a sí mismo. Las modernas ciencias del alma, que penetraron en la esencia profunda de las criaturas, fascinadas con sus descubrimientos en torno de los conflictos y problemas, recurren también al amor, para que él solucione los enigmas existenciales y erradique a los agentes causantes de los disturbios interiores y externos que aturden a la humanidad. Por esa razón, el amor debe ser causa, medio y fin para el comportamiento humano feliz, que despierta con anhelos de plenitud. Amar es el gran desafío. Bueno, nos comenta el primer punto en que Jesucito nos dice: ama a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Ama a tu prójimo. Y entonces, si nosotros amásemos a nuestro prójimo, tendríamos menos problemas. O sea, amándolos, comprendiendo su posición, o sea, comprendiendo que está en una posición de entendimiento, que está en una posición de rebeldía, que está en una posición de desequilibrio. Pero si nosotros le amamos a nuestros hermanos, ya no lo vemos con afán de estar así como enfrentados con ellos, sino que entenderles que están en una posición distinta a la nuestra. Tampoco está uno diciendo: es que yo estoy en una posición mucho más alta que este otro hermano. No, sino que darse cuenta de lo que platicábamos de las situaciones difíciles de los demás. Y cuando usted mencionaba, por ejemplo, de este personaje, esa cantante, el entorno de sufrimiento que le embargaba, y de esa manera se desahogaba, pero se mantenía en ese entorno. Y muchas personas, hombres y mujeres que están en esa sintonía, les agrada mucho ese tipo de canciones y música que lo entristece y que los hace a uno sufrir más. Ahora pensemos, ¿qué me va a beneficiar estar triste todo el tiempo? ¿No? ¿En qué me va a beneficiar tratar la manera de estar agresivo todo el tiempo? No. En los dos casos se va energía. Se va energía, gracias, Pepe. O sea, y lo que nosotros queremos es recargarnos de energía positiva. Por ejemplo, me mencionaba Karen, ella estaba yendo en una misa. Y entonces le decía, o sea, vio un espíritu que era muy insistente, que quería que le dijera al padre que eso que estaba diciendo con respecto de que ya cuando pasan al plano espiritual ya van a ir directos a un mundo de bienestar. Dígale que no es cierto. Yo me acabo de morir, estoy desesperado y soy muy enojado y sigo siendo enojado en este lado, así como usted le dijo. Usted es enojado, entonces míreme cómo estoy yo. Y que se quedó así sorprendido. Entonces dígale al padre que no diga eso. Cuando ya finalizó la misa, según me cuenta ella, se acerca al sacerdote y le dijo: mire, disculpe usted, pero fíjese que yo escuché algo. Y casualmente estaban haciendo la misa por 9 días de un fallecido. Y era él. Ella desconocía quién era este personaje. Entonces vino y le dijo: mire padre, fíjese que yo escuché esto, y dice tal y tal cosa. Y se quedó. Sí, es por él que se está haciendo la misa, y él tenía ese carácter. Entonces también ayuda, uno, ella como medio, indicarle al padre. 2, nos ayuda a nosotros a conocer que muchas veces tanto este padre como otras personas: no se preocupe, ya que pasó al plano espiritual va a estar en una mejor posición, va a estar más calmado, pasó mejor vida, como dice Pepe. Y no, o sea, él estaba desesperado, él estaba muy enojado, y que se hiciera esto y que
al mismo tiempo yo le comentaba a Karen que interesante porque nos está dando una gran lección él en la situación en que está. Porque ahí ella le decía, no sea tan enojada como yo, mire cómo estoy y no me quito este enojo. O sea, la situación está en que nos debemos de controlar en este momento en que tenemos el cuerpo físico, y aquí nos está dando la fórmula al amar. Claro, no es tan sencillo amar porque hay personas que son nos irritan, tratan la manera de desarmonizarnos, tratan la manera de desequilibrarnos, pero ¿por qué nosotros le vamos a echar la culpa a los demás? Nosotros tenemos que esforzarnos, nosotros, pedirle a Diosito que nos brinde ese apoyo, así como nos comenta en este párrafo pequeño en donde nos indica la importancia de la transformación. ¿Verdad? Vamos a continuar con la lectura y vamos a ver qué es lo que nos indica este capítulo que se titula Amor Terapia. Interesante, ¿eh? Por largo tiempo enfrentaremos en la tierra la problemática del error y de la criminalidad. El proceso de evolución se hace lento, en las fajas inferiores del desarrollo de la conciencia, acelerándose a medida que el ser despierta hacia la responsabilidad y para el deber. Por eso mismo, no obstante las gloriosas conquistas de la inteligencia, el sentimiento humano parece experimentar una hipertrofia, permaneciendo en el charco de las pasiones primitivas. Con las ambiciones de libertad que flotan en su cerebro, la criatura tiene dificultades en romper las cadenas que preservan la limitación de los movimientos, compatibles para los vuelos grandiosos. En tales circunstancias se enfrentan la virtud y el vicio, la paz y el conflicto, el equilibrio y la violencia, en razón de la disparidad de espíritus que abundan en el planeta de pruebas. Los buenos y los malos caminan juntos en la condición de aprendices en la misma clase, caracterizados por los valores personales que los identifican. Es natural que esto ocurra, por cuanto aquellos que ya lograron resultados positivos tienen el deber de amparar, esclarecer y educar a aquellos otros que se encuentran en las líneas primarias del mecanismo de iluminación. Es común, delante de la crueldad, que los sentimientos se exalten y reacciones de violencia se presenten, imprecando por la extinción del agente de la maldad. Los actos viles y horrorosos encienden odios, devoradores que se aglutinan para el aniquilamiento de aquel que los practica. La violencia despiadada provoca ondas semejantes que se contraponen buscando destruir a quien lo desencadena. La traición libera las emociones de resentimiento profundo, trabajando por la punición del delincuente. Hay crímenes que generan repulsión e ira, conspirando contra todos los individuos y llevándolos a tomar actitudes de rudas venganzas destructivas. La tiranía provoca horror y facilita el desarrollo de comportamientos feroces contra el dictador. Es necesario mucha vigilancia para no permitir que los tóxicos del mal envenenen a las personas que se esfuerzan y creen en el bien. Porque las experiencias edificantes aún son iniciales en los implementos del alma que se abren hacia la verdad. Puede ocurrir que las viejas fijaciones de las multifacéticas acciones primitivas se sobrepongan intentando el predominio. Delante de los acontecimientos de la perversidad y de la alucinación sanguinaria, los atavismos que aún permanecen en el ser son estimulados a retornar los equipos emocionales y bloqueando la razón, irrumpen en cataratas respondiendo, destruyendo, vengándose. Solamente el amor, como medida terapéutica, posee la solución para las agresiones del mal que se empecinan en extenderse por todas partes, llevando precipitadamente a aquellos que se dejan cargar. Ciertamente, no se puede ser cómplice del error, concordar con el crimen, ignorar la virulencia del odio, la llamarada de la violencia. No obstante, jamás se extinguirá el delito eliminando al delincuente, encaminar la vida hacia el bien, destruyendo a aquel que conspira contra el orden, el equilibrio, el deber. No se apagan los incendios usando combustibles. Amor terapia es la propuesta de Jesús. La ignorancia debe ser combatida y el ignorante educado. El crimen necesita ser eliminado, pero el criminal merece ser reeducado.
Las calamidades de cualquier expresión deben ser extirpadas, mientras tanto sus adeptos en la condición de enfermos aguardan amparo y cura. En ese menester terapéutico es justo apartar del medio social al delincuente, al infractor, al portador de una conducta irregular, a fin de que reciba una componente orientación y adquiera los valores indispensables para la reparación del mal practicado en el conjunto humano de donde se apartó. El amor no acusa, corrige, no atemoriza, ayuda, no pune, educa, no condena, edifica, no destruye, salva. En toda la doctrina de Jesús hay un vehemente repudio al mal y una permanente invitación a los malos para que se arrepientan, expíen y se recuperen. Cuando el amor esté vigente en el corazón de las criaturas, el bien iluminará al mal y la armonía proporcionará plenitud a las almas. Aun aquellas que avanzan por niveles inferiores se sentirán estimuladas a alcanzar los peldaños elevados de la liberación. Entonces, este título de Amor Terapia nos comenta que en efecto, o sea, hay situaciones muy fuertes, situaciones bien difíciles, pero que nos tocará no echarle más leña al fuego para que arda más, para que haya más conflictos, sino que echar agua. Obviamente también que nos está indicando acá la importancia de prepararnos espiritualmente para no estar en esa sintonía y desarmonizar y desajustar en el proceso del cambio, en el proceso de la transformación. Nos están comentando con respecto y retrocediendo en el tiempo, en la época del Maestro Jesús. Y no se ve en ningún momento que él trate la manera de crear violencia, de crear desunión. Claro, que también se debe de respetar en ciertas circunstancias porque venía él a dar a conocer la importancia del respeto hacia todos. Y entonces por eso mismo a los mismos los mismos sacerdotes les decía las cosas de frente que no eran correctas porque se estaban aprovechando del pueblo que era ignorante. Y ellos les molestó tanto que llegó al punto de llevarlo con Poncio Pilatos para que lo ejecutasen, porque él también se lava las manos e indica: ¿qué quieren que yo haga? Hay que ejecutarlo. Pues se va a hacer lo que ustedes digan y yo me lavo las manos, como en un acto de que eso no es lo correcto, pero no me competió a mí, sino les compete a ustedes. Entonces acá nos está comentando la importancia de poder nosotros ser distintos en cuanto a la terapia del amor. Claro, aquí también nos tenemos que esforzar cada vez más para que esa terapia tenga sus efectos y que nosotros sepamos por qué lo estamos haciendo. O sea, las circunstancias por las cuales no nos indica, aquí cuando dicen a un criminal llevarlo al calabozo y que, como dicen de una forma ofensiva, que se pudre en la cárcel, no se mejoró. O sea, puede continuar con esas mismas ideas, con esos mismos pensamientos, y cuando pase al plano espiritual, obviamente va a estar en una situación bien difícil, tensa, y cuando retorne al plano terrenal, tiene que extirpar esas inclinaciones que se tienen, ¿verdad? También hablaron de la pena de muerte cuando se mencionaba que eliminando al criminal no se eliminaba el crimen. No. Y eso lo hemos visto, que lo que se tiene que hacer es reformar a la persona y no... Reeducar, dice acá, ¿no? Exactamente. Sí, y por eso mismo es bien interesante cómo en algunas prisiones de diferentes países empiezan a que trabajen las personas en ciertas actividades útiles. Entonces eso los hace como que recapacitar, porque en otros está su mente ociosa. O sea, la mente ociosa también no ayuda, no beneficia, sino que empieza a pensar uno cosas que no debe pensar, ¿verdad? Todo tiene que ser de trabajo, creo yo, ¿verdad? Porque como dice, el amor cura, Sí. que es cierto. Amor terapia. En la literatura dice que la raíz de todo lo que tenemos es el egoísmo, pero la cura es el amor, ¿verdad? Entonces está bien dicho, ¿verdad? Porque como dice usted ahí,
la enseñanza de Jesús, ¿verdad? Que todo lo resolvía con amor, ¿verdad? Porque cuando la persona empieza a sentir ese amor, cuando llega a un grupo y la tratan con cariño, ¿verdad? Entonces empieza a sanar, porque así tiene que ser, un grupo se siente bien recibido. tiene que recibir a uno las personas con mucho cariño, ¿verdad? Entonces, donde empieza a sentir esto, ¿no? De cariño, la persona empieza a aflojar ese sentimiento, ¿va? De ira, de molestia, todo, ahí sí que es un cruce de sentimientos, ¿va? Y que cualquier cosita se vuelve un detonante, porque por ejemplo a mí la política, ahora mejor le digo ya de risa que me dé mejor todo lo que se inventa el Donald Trump, le digo, porque cada cosa que dice lleva un mes, acaba de cumplir de estar, pero de veras que nos ha surtido a todo el mundo. Y ahí sí que no ha desestabilizado solo a su país, No, a todos. ni a solo a los latinos, sino que a todo el mundo, cada idea descabellada. Entonces digo yo, todo eso lo saca uno, como dicen, ¿verdad? Una cosita, lo saca uno, va de quicio. Entonces cae, va en toda esa molestia. Y entonces ahí es donde, como dice yo, cuando miro yo que a cualquier cosa mejor ya no opino. ¿Sí? Sí. Porque es tanta la molestia que voy a sacar lo molesta que estoy y no es conveniente porque a la única que hace daño también A uno mismo, entonces, por las y ahí, circunstancias. como dicen en las preguntas, ¿verdad? Dice, ¿cómo Gracias. le irá a ir a esos personajes que hacen tanto daño? ¿Verdad? Pero uno dice, pero si ahí están como si nada, cambian de idea, quiere esto, quiere el otro, quiere... Y nada lo ha votado. Uno quisiera ver ya efectos buenos para uno, como dijo usted. Como dijeron ustedes, no va a resolver matar a alguien, ¿verdad? Y no se va a resolver nada, porque ese espíritu va a continuar perturbado y perturbando a cuantos pueden. Porque ya ve que lo que causa molestia es solo la opinión de un sacerdote, ¿verdad? Que estuviera diciendo que el difunto estaba muy bien cuando que el difunto estaba molesto. Estaba irritado. Entonces, irritado, como estaba hablando yo hace rato, de que cuando la medicina como lo pone a uno, ¿verdad? Porque yo no culpo a los enfermos que están así con terapias, por ejemplo, para las quimios y todo Sí, eso, sí, han de difícil. ser tremendas esas, la persona que las aguanta, digo yo, que También. admirable realmente, ¿va? Entonces, digo yo, pues, en realidad, pues, no es que tengan razón, pero sí No, tienen motivos, que es difícil. para tener todo ese mal humor, pero realmente, pues sí, uno recibirlo, pues, mejor, como dicen, mejor se hace a un lado. Si puede ayudar en algo, pues hay que ayudar, ¿verdad? Porque esa es la verdad, que tenemos que servir. Si yo le puedo servir a alguien y tratar de sacarla, de sacarla de ese sufrimiento, pues hay que hacerlo, ¿verdad? Sí. Porque si no lo hace uno, le digo yo, la persona continúa en ese sufrimiento, de mucho dolor y no va a llegar a saber nunca que ella misma está en la que está produciendo todo eso, ¿verdad? Entonces si podemos salir y ser mejores, pues mucho que mejor, ¿verdad? No, en un momento dado, tomar en consideración, obviamente hay pruebas muy fuertes, pero saber que Dios nos va a ayudar para poder salir de esa situación, ¿no? Y por eso cuando dice amor terapia es querernos y querer al prójimo, respetar a aquellos quienes nos lastiman también, que nos hieren, que nos señalan, pero llega un momento dado y aquí nos explica de que ellos no están en la misma posición de aprendizaje y de comprensión. Y entonces en su momento van a comprender, claro, cuando ellos deseen hacer el cambio sincero. Y mire que al paso del tiempo, ¿va? Por eso que se le prolongue a uno la vida es muy importante, ¿verdad? Porque más se aprende, porque ya viene a comprender uno cuando juzga a su mamá, juzga a su papá, le digo yo, y no sabe uno de qué han pasado. Entonces yo digo ahora, pues hasta mi hermana lo dice también, es que mi mamá tanto odio que nos metió por mi papá, es que verdaderamente lo que hizo mi papá fue grueso, digo yo, de veras, fue sin vergüenza. Y le digo yo porque estaba bien, estaba en una posición muy buena y nunca la quiso ayudar. Entonces verdaderamente digo yo que ha de ser bien doloroso sacar hijas sin ninguna ayuda, ¿verdad? Sí.
Entonces digo, yo tenía razón. Después perdonó. Eso le daba cólera a mi hermana. Decía, mire cómo platica con él, como si nada. Qué bueno, es que esa es la parte importante. O sea, Platicaba, le limar daba de las... grandes, le daba hasta de comer. Menos sí. mal que perdonó, le dije. Exacto, importante. Menos mal que perdonó, porque a mí me cuesta perdonar. Sí. A mí sí me cuesta perdonar. Pero le digo, yo ya estoy entrando en eso, de que le digo, la defiendo, le digo, porque ella tenía razón. Le digo, no iba a seguir con la misma carga, ¿verdad? Entonces ahora repito y repito, porque yo le digo, miro a personas en sufrimiento, miro a mis hijas, digo, yo no deben montarse en ese odio que uno ha pasado. Uno quisiera, ¿va? Sí. Resolverle la vida, hasta mayormente a sus hijas, Sí. sus hijos, y decirles, no pasen por eso, porque yo ya cambié de pensamiento, pero tienen que vivir. Pero también, como les digo a ella, que no se prolongue mucho, porque si no, se vuelve enfermedad. Entonces le digo, uno perjudica a sus hijos, y eso es donde mucha gente en los grupos no se perdona. El sentimiento de culpa es tremendo. Si no, miren allá Judas. Bueno, él mismo no se perdonó, porque No. Jesús, digo yo que lo tiene que haber perdonado. Sí, porque es que en su mentalidad él pensó que estaba haciendo lo correcto y cuando se da cuenta que no tuvo y que lo engañaron porque prácticamente lo envolvieron, entonces por eso devuelve las monedas. Y claro, y como son muy astutos, o sea, los que están en los poderes van analizando ahí para hacer su... Sí, mire, y uno se vivió en aquellos tiempos y se vive ahorita en estos tiempos, porque mire, hay dictadores en los demás países, hay un súper dictador ahorita en el que estoy hablando yo, de que está manejando las naciones. Digo, ayer oí de que dice que a Ucrania le va a resolver, y que entre los dos, con Putin, los dos líderes. Entonces me puse a pensar yo, par de maderos, dije, Sí. se están disputando a Ucrania, Sí. ¿verdad? Como el poder en las cárceles de la Mara 18 y la Salvatrucha, le digo yo. Así están, puros maderos, ¿sí? Sí. Entonces, como dicen, al pobre lo están engañando, al otro, al gobernador de Zelensky, le digo yo. Sí. Entonces es un engaño, porque los dos son un par de mentirosos, Sí. puros mareros. Entonces él odia a los mareros, odia a los salvatrucha, y él está peor que el marero, porque dice queriendo acaparar. Y como usted dijo, uno cae. Sí, y es que como el poder corrompe cuando uno no está bien cimentado. O sea, uno tiene en este caso el poder, pero no saberlo guiar correctamente y estar uno mal, obviamente repercute en las decisiones que toma, que usted mencionaba, no solo a los latinos, sino que a todos en general. Todos se está perjudicando, porque quiere a Groenlandia, quiere a Canadá, y quiere el canal de Panamá. Es que todo lo quiere ese señor, de veras. Está loco, pero mire, toda la gente está entusiasmada con esa locura de él, ¿verdad? Pensemos que eso es lo que nosotros hemos vivido durante las diferentes culturas. En cada una de ellas, por ejemplo, ¿qué pasó con Nerón? Con permiso. Y Nerón lo que hizo fue, en su mentalidad, quemar la ciudad para volverla mucho más grande y más hermosa, en su mentalidad. Y lo hizo. Y entonces, en otras culturas, por ejemplo, imaginemos que Atila, o sea, tan duro era su carácter como el de los mongoles, le decían el azote de Dios, o sea, era muy cruel. Pero llega un momento dado en donde este tipo de entidades van a sufrir las consecuencias acorde a lo que hicieron, y por eso existen ciertos líderes que casi no son mencionados, pero ayudan a reformar y armonizar un ambiente. Dice que usted ¿verdad? tiene razón, porque como dice, uno todo lo ve malo en estos personajes, ¿verdad? Pero yo digo que están puestos ahí por algo. Hay una Porque razón. mire, estamos desesperados con la violencia que hay en los países latinos, pero este señor le está poniendo aranceles a México para que combate al crimen organizado, porque México no quiere, porque ellos son los que le dieron el poder a esos gobernantes. Sí. Por ejemplo, el que salió ya Entonces le digo, da tristeza ver que
los mexicanos que están en la frontera se hayan pasado el año pasado A Guatemala. Huehuetenango, Sí, a Guatemala. ¿verdad? Sin dejar sus casas, porque el crimen organizado ya llegó a las fronteras, ya está en Ecuador. Mira, ahí está la noticia, que en Ecuador están viviendo una violencia que ya no la soporta. Entonces, y nosotros no nos quedamos atrás, porque tenemos un gobernante, otro, y la violencia continúa igual, y es por lo mismo, porque no se combate. Pero si hay alguien que lo pueda hacer, lo debería dejar a que lo haga, ¿verdad? Y lo está combatiendo, dice, porque le dijo que le dio un mes y para que no meterle los aranceles, pero que combata el crimen organizado, y ya tiene las fronteras combatiendo el crimen organizado la señora, ¿verdad? Entonces le digo, eso es una de las cosas, de las únicas no hay cosas mal que por bien no venga. que está bien, siendo bien ese señor, porque en realidad México es casi comunista, de veras, y lo tenemos a la par. Entonces le digo yo, ¿cómo no vamos a tener nosotros también todos esos carteles aquí? Estos están aquí también, y están sosteniendo, porque miren, si se matan entre ellos, pero matan tanta gente inocente. Está trabajando a las 3 de la mañana, ya anda en la calle, trabajando, y les piden unas cantidades que de veras, yo digo que se han de quedar con una mínima parte. Entonces esas son injusticias, ¿verdad? Que a uno le duele, ¿verdad? Las guerras que estamos viviendo, y tal vez toda la vida han habido, pero las desconocían, ¿verdad? Por ejemplo, la del Vietnam, que fue tan larga, ¿verdad? La guerrilla aquí en Guatemala. Entonces fueron cosas que no vivimos nosotros, pero son inventos que se dan todos, ¿verdad? Porque en realidad ahí está la Rigoberta Menchú, le digo yo, que le digo, a cualquiera si se burla de ella, pero da gusto oírla a esa señora, le digo yo, licenciada, quien está en España, la están entrevistando, licenciada, la cuestionan de alguna pregunta, todas la responde, y muy bien, muy espiritual la señora. Bastante. Entonces le digo yo, miren, como estábamos leyendo ahorita, el sufrimiento, le mataron a toda su familia, entonces el sufrimiento hace que haya llegado hasta donde llegó ella también, ¿verdad? Entonces sí nos sirve de tiempo, ¿verdad? Que sea consolador por lo menos. Sí, y entonces acá es donde nos damos cuenta que el amor no es algo inalcanzable, solo es cuestión de que nos esforcemos y que tomemos conciencia de lo que usted acaba de decir. Porque hay ciertos acontecimientos terribles, pero que dentro de esos acontecimientos nos ayudan a progresar. O sea, y por eso me hizo recordar lo que menciona el Maestro Jesús. El escándalo es necesario, pero hay de aquí hay quien lo provoque. O sea, sí es necesario para irnos mejorando, pero quien vaya a provocar ese escándalo va a tener que pagar un precio bastante alto por ser el que provocador de esa situación, de ese sufrimiento para con los demás. Y no es cuestión que esté pidiendo Diosito, fulano, sultano, mengano, no. Son las inclinaciones de cada persona. Según el estado anímico en que se encuentre la persona, porque se fijó que este señor, para que ganara las votaciones, es porque tiene a su favor el encanto para todos los votantes, ¿verdad? De que el mal que él iba a hacer se estarán gozando mucho. Todos los que votaron allá en los Estados Unidos, ¿verdad? Y los que compraron también, porque también, como dicen, todos los poderosos que tienen mucho dinero hicieron a que Trump quedara, ¿verdad? Sí, también. Y porque era necesario para ellos, y probablemente hasta para los de ahí, que no les está doliendo, ¿verdad? Todo lo que le está aconteciendo a todos, porque cada día saca algo nuevo, que va a sacar a los hijos de los migrantes que hayan llegado. Y aunque tengan 20, 30 años, los va a sacar. Claro. Entonces ya son cosas que van a doler mucho, porque gente que está acostumbrada nació aquí, pero yo tengo mi sobrina, mi prima que es como mi hermana, de 1 año se la llevó, tiene 41 años de vivir allá y 1 año aquí en Guatemala, aquí nació. Entonces digo yo, ella por lo menos sí tiene papeles, ¿verdad? Porque ella ya se fue con papeles, ella no se fue mojada, que fue con papeles, pero el que está mojado desde hace mucho tiempo, se va a tener que regresar o que los están regresando. Entonces esas son causas muy fuertes, digo yo, ¿verdad? Que es mucho daño.
yo me pongo a pensar cómo esta persona no tiene miedo de lo que viene. Es que como es muy probable que sea el pensamiento materialista. O sea, lo que veo es lo que existe. Lo que no veo no existe. O sea, en su mentalidad. Lo mismo, ¿verdad? Cabal. Las creencias Ajá. materialistas, Sí. que no creen en Dios. Entonces, ¿está seguro de que no va a sufrir nada? Todo lo que ha pasado Tiene dinero. Ajá. O sea, creyendo que el poder adquisitivo, el poder económico, va a poder salirse con la suya, pongámoslo de esa manera, como indica. Y no es así. Sino que es cuestión de ir aprendiendo de la espiritualidad. ¿Algún comentario? Había otra parte que habían mencionado también, aparte de lo del crimen, que no se podía eliminar o combatir eliminando a los criminales. También había una parte que decía que no se podía apagar un incendio con combustible, o sea... Sí, porque se genera más. Sí, es cierto. Sí, o sea, tratar la manera de tomar en consideración, en base a lo que tengamos o lo poquito que podamos hacerlo. Porque ese poquito en poquito entre todos nos vamos ayudando y tratando la manera de generar, ayudar, servir, solidarizarnos y comprender de no... Pedir por estas personas. ¿Perdón? Pedir, ¿no? Pedir por ellos, exacto. O sea, la oración es fundamental para que podamos nosotros tener ese contacto directo con el Padre y teniendo conciencia plena en que vamos a lograrlo. O sea, tenemos conciencia que las hemos pasado muchas veces quizás situaciones bien difíciles y el Padre nos brinda el apoyo cuando menos nosotros nos imaginamos. Nos da ese apoyo, esa mano, ese consuelo, esa directriz para que nosotros salgamos adelante de las circunstancias difíciles que estamos atravesando. ¿Verdad? Y esta terapia del amor está relacionada con lo que se había mencionado antes, de que el amor como un medio y un fin. Y yo pienso que habría que agregar también que es una causa, porque es como una motivación para que se vaya dando también la transformación. Sí. Sí, para poder tener un empuje, ¿verdad? Sí, muchas gracias. Vamos a elevar nuestro pensamiento hacia Diosito. Vamos a... Solo quiero... Por favor, sí, por favor. Solo quiero, ¿me podrían decir algo así, aunque sea pequeñito, ¿verdad? ¿De qué forma también podríamos usar ese amor terapia que nos ayude a nosotros, pero que también ayude a nosotros, y de la misma forma que trabajamos en nosotros, trabajemos para los otros? ¿Qué es Una eso? parte podría ser la oración. Sí. Y por otro lado también verificar cuáles son mis problemas en cuanto quizás al comportamiento para con los demás. Si yo soy muy vengativo, muy negativo, muy destructivo, pero yo estoy dándome cuenta que eso está generando que los demás se sientan igualmente como que afectados. No solo, empecemos con la familia. Mi familia ya no me va aceptando, mi familia se va alejando, pero yo digo, ¿por qué se aleja así? No me he dado cuenta, pero cuando ya tengo la oportunidad de darme cuenta de que mi carácter no es el correcto, porque estoy equivocado, ya estoy poniendo de mi parte para verificar que ciertas palabras, ciertas acciones, ciertas actitudes van afectando a mi núcleo familiar, no se diga también a las demás personas que no soportan mi comportamiento. Ya cuando yo voy dándome cuenta de ese defecto, esforzarme a ya ir bajando la guardia. Bajar la guardia no porque me quiere hacer pequeño, sino bajar la guardia para ya no afectar a mi familia y ya no afectar a las personas con quien yo me relaciono. Influyendo la empatía. Y influyendo, ya dándome cuenta que antes no me daba cuenta de las
limitaciones y dificultades de los otros. Ahora ya me doy cuenta. Ay, necesita tal cosa, se la consigo. Pero para mí eso no era relevante ni importante. Ahora sí es importante. Ahora quiero tomar una mejor postura. Hace unos 10 años atrás, una señora que yo la conocí hace, pongámosle, más años, siempre la he visto muy atenta, muy tranquila, procura ser sonriente. Y en una oportunidad de una escuela que se llama Fuente de Luz, ella manifestó: yo era bien enojada, yo no me aguantaba, menos mi familia. Hasta que me di cuenta, empecé yo a bajar y a bajar la dosis, y ahora procuro no enojarme. Me enojo, pero no se dan cuenta. Y se los juro, yo no sabía que ella fue enojada, porque cada vez que uno comparte con ella, se siente muy agradable y trata la manera de ser servicial y trata la manera de colaborar. Entonces, el cambio que uno hace todo lo posible para transformarse, también va a ser de beneficio para el prójimo. Eso es lo que yo puedo comentar. ¿Usted puede comentar alguna otra cosita? Sí, como usted dijo, yo creo que uno se va dando cuenta, ¿verdad?, qué defecto de carácter le está molestando, cómo ofende. Y fíjese que me recuerdo siempre de ese mi primo, que nos reunimos los primos con él, pero él nos comparte sus problemas, fíjese. Entonces dicen: fíjense ustedes, dice, que vieran que cuando yo tenía tanto trabajo, dice, porque es administradores, pero manejaba, cuando trabajaba, ahora tiene sus empresas, pero cuando trabajaba, ¿verdad?, para la licorera, tuvo bastantes trabajos bien importantes, ¿va? Entonces se iba a otros países, y total que él muy temperamental, ¿va? Entonces dice: fíjense ustedes que noté, me dice, que cada vez que yo llegaba del trabajo, dice, yo llegaba y me sentaba y empezaba a platicar con la familia, con sus 3 hijos y su esposa, y poco a poco se iban yendo uno y se iba yendo otro y otro. Y cuando miraba me quedaba solo ustedes, y me di cuenta: no, a mí algo me está pasando, algo me está pasando y tengo que ver. Y dice que les preguntó: ¿por qué se iban? Y le daban: es que solo bravo estás, se me decía, ¿verdad? Y todo nos corregís, y total, un montón de cosas, ¿verdad? Pero sí había algo en él, y todavía lo sigue habiendo, que fíjese que el papá de él bebió mucho, ¿va? Y entonces yo, hasta que oigo a mis primos, a esos 2 primos que están aquí y otros están en los Estados Unidos, y los oigo de que se quejan de su papá, digo yo que el alcoholismo de él, viera que le agarraba furias y se desaparecía, se tiraba a la calle. Está por 2, 3 meses, ya está más, ¿ves? Y cuando llegaba a la casa, decían ellos, mi primo me decía: es que mi papá somos arriba de familia, y me dice: si uno no podía mover una cuchara o hacer un ruidito con los pies, me dice, porque vieron. Entonces, les transmitió todo eso a los 2, esa inseguridad. Mi primo, hasta cuando da sus temas, en su experiencia personal, dice: de veras, yo estuve, mis padres me dieron 10 años en la universidad, y no pude sacar la carrera. Fui a perder tiempo, pero es toda su neurosis que le transmitió. Entonces yo pienso que sí, el Señor les transmitió un vicio de esos, miren, como dice el alcohólico, que jamás lo recuerdo. Y era bueno, porque cuando él estaba bueno, él a él le hubiera querido bajar el cielo y las estrellas. Sí. Pero ya no pudo reparar. Entonces, sí, como dice usted, tenemos que hacer cambios en nuestra vida, pero de verdad. Y cuando está haciendo cambios uno no se da cuenta, pero la gente le saluda más, le sonríe, aunque no lo conozca. Entonces significa que uno está un poquito más tranquilo, ¿no? Porque poquito a poquito, porque algunas personas me dicen: es que mire, llega fulanito, a él lo saludan, pero llega otra persona y no lo saludan. Y usted sabe por qué. Porque aquel fulanito con cordialidad saluda a los demás, el otro no saluda, solo los ve, pero los ve con enojo.
yo no le estoy culpando, es su estado de ánimo. ¿No? Entonces necesita cambiar ese estado de ánimo para que transmita calma. Y fíjese que yo le digo, yo le he compartido ¿va? Que a la Lely no se le puede, pero ni platicar, no se podía. Ahora ya platica. Y siempre platicó así conmigo, pero si platicábamos algo y yo de repente le contradecía algo, o ella pensara, porque créame que hasta miedo, también me tenía. Entonces, ahora ya ha bajado la guardia. Ha bajado la revolución. Le dije, es que usted se mantiene muy a la defensiva. Sí. Y miedo le infunde a uno. Aunque yo me la lleve de ser muy salsa, le digo yo, pero a última hora con esas personas así, miedo les tiene uno. Entonces dice, como digo yo, y me pongo a pensar ahora, ¿no será que en esa casa sola, su hijo todo el día solo, porque el patojo digo yo, se aísla, él se encierra y quiere que no lo molestemos en nada? Entonces digo yo, mire, eso de que vivían los dos solitos, le digo yo, pues Dios sabrá, porque me los trajo. Tengo un trabajal tremendo que está haciendo ahorita. Tengo un trabajal tremendo, le pido a Dios soportarlo, porque de veras, pero le pido a Dios que haya un cambio, porque mire, si algo he temido es que ella afecte en su trabajo. Y bendito sea Dios, mire que ha tenido las puertas abiertas, porque ahorita, aquí mismo, un miedo tremendo, mire, me viene a decir que ya solicitó trabajo y que entre no sé cuántos eligieron a 2 personas, así como se quedaba siempre. Me dice, ay, va a cambiar de trabajo, otra cosa que me pone en angustia a mí. Sí. Ya qué angustia que tengo yo, aquel miedo, que ella no tiene miedo, ¿va? Entonces, pero le digo yo, le dieron el trabajo, ¿ves? Entonces le digo yo, y dijo que no, tal vez no lo iba a agarrar porque allá se sentía muy cansado. Y allá donde trabajaba, no trabajaba sábado. Pero sí le habían metido el trabajo de varias personas. Ah, ¿cómo? Entonces se sentía muy cansado. Se come el agua. Va a solicitar ahorita, dice que ahorita pues es un principio, ¿verdad? Pero dice que está contenta porque tiene varias personas que están sirviendo, trabajando para él. Ah, qué bueno. En cambio ella estaba sola, trabajando para El Salvador, para Guatemala, y así, Colombia, y un montón de lugares, y todo ese trabajo venía hacia ella, ¿verdad? Y tenía una ventaja que tenía 2 días en la casa. Pero ahorita se está yendo hasta otra vez, hasta donde ella vivía, ir a esta casa por Concepción, donde trabajaba antes. Pero ahí está, ¿ves? Entonces siento que está habiendo un pequeño cambio, ¿no? Pero es una esperanza para mí, ¿verdad? Y yo pienso, me preocupo en su hijo, ¿sí? ¿Verdad? Que no le va a transmitir. Sí. Porque mire, todas esas cosas uno no se da cuenta, no se reconoce cómo está. En cambio, si uno empieza a asistir a algún grupo, ayuda. Esos grupos sí le quitan a uno el velo. Sí. En cambio, le digo, las religiones no. Mire, ella tiene una fe grande y va a su iglesia y tiene mucho conocimiento y todo, pero no hay cambio. Sí. Ahí está lo malo, que no hay cambio, ¿verdad? Entonces ahí se ve la traza, ¿verdad? Que uno no sale de donde está. Entonces lo que tiene que tratar es de ya que haya un cambio, ¿verdad? Sí. Yo no soy perfecta, pero estoy tratando, ¿verdad? Entonces digo, solo se los pongo como ejemplo, ¿verdad? De que estoy tratando de ayudar y a ver qué dice Dios, qué dice, cómo va a evolucionar esto, si va a seguir o cómo va a salir, ¿va? Pero hay cambios que uno dice, ¿por qué mejor no hubiera sucedido nada? No, mejor se hubieran quedado, digo yo, pero no, digo yo, si sucedió es por algo, vamos a darle chance, ¿verdad? Y como dijo ella, al año, pues si puedo ya, regreso, busco dónde ir, pero el aislamiento, ¿sí? Porque yo le dije a ella, usted se está aislando mucho de su familia, pelea con mi hermana, pelea con mi sobrino, pelea con con el otro. Eso sí me preocupa, porque yo le doy la razón a ella, la defiendo y todo eso, pero hay cosas en las que no puedo dar la razón, ¿verdad? Entonces le pido a Dios, ¿verdad? Que haya un cambio, ¿verdad? Pero sí tiene que trabajar uno, para que solo no se da. ¿Qué piensa usted, Marita, si le pareció los comentarios? Fíjese que yo me distraigo mucho.
Ajá. Mira que últimamente, miren, yo me pongo a leer la literatura, pongo a leer los libros, pero fíjense que tengo que repasar los párrafos 2, 3 veces y me distraigo, Ay, mira. cómo no. Sí, me cuesta, últimamente, no sé, me cuesta mucho concentrarme y a veces estoy oyendo y me pierdo. Ah, ya entendí. Y me pierdo y pues no sé por qué me pasa eso, la verdad, últimamente, pero sí, por eso fue que le pedí a Blanqui que mejor viniéramos aquí a estos estudios, Sí. porque así sí pongo más atención, Excelente. y como hay un montón de cosas en esto que no entiendo, ¿verdad? Hay un montón de cosas que Pero así nos necesito. pasa, dice Marita, porque usted dice que no se concentra. Yo cuando llegué a ambos lados no me concentraba. Yo leía y estaba joven, estaba más joven. Y yo decía, me sacudía la cabeza y decía, sentía que la frente se me venía y no entendía nada. Hasta que ya los libros, repasándolos y repasándolos, pues he ido entendiendo, ¿verdad? Pero no que sepa, ¿verdad? No que sepas tanto, poco a poco. Y verá que te va a empezar a sentir bien. Y todo eso, porque cuando uno tiene muchos problemas, viene lo que se dice depresión y eso trae una perturbación. Que yo me recuerdo que cuando llegué yo le decía a los tenistas, pero mira, a mí se me va a quitar eso que tengo aquí, que siento una turbación bien fea. Cuando caminaba me iba por un lado y me agarraba de las personas para caminar. Y le digo yo, era la inestabilidad que yo tenía, era lo que estaba viviendo, ¿va? Pero al poco tiempo, no tan poco tiempo, ¿va? Fui entendiendo de a poquito, como dice, poniéndole ya más ganas, así como usted le está poniendo. Está leyendo libros, leyó poquito, ¿verdad? Pero cuando usted oiga, poquito. que lo mismo que usted leyó, lo va a escuchar aquí, por allá, ¿verdad? Donde vaya. De verdad que lo va a escuchar y usted va a decir, esto estaba en el libro. Ay, si vieran, porque antes, digamos, yo iba a misa, ¿verdad? Y a veces cuando yo soy católica y escuchaba la homilía, y también había veces que me desconectaba, ¿verdad? Cuando estaba en la iglesia, y más cuando el padre hacía la homilía larguísima, me aburría cuando el padre hacía la homilía así tan larga, pero fíjense que de ahí tuvimos un problema bien grande en la familia y mi hijo me regaló un libro de esos de lecturas bíblicas que viene y cada día explica y abajo del libro dice leer Lucas tanto, Hebreos tanto o así, ¿verdad? Hay como 3 lecturas ahí. Fíjense que yo comencé a leer la Biblia más seguido, porque no lo hacía antes. Pues después cuando yo iba a misa, y ya escuchaba la homilía y a veces cuando el padre leía así de donde sacaba la homilía, ¿verdad? Yo ya lo había leído porque ya me había puesto a leer más la Biblia. Entonces, les digo de que, por ejemplo, lo que estaban explicando de la amor terapia y lo que usted me dijo, lo voy a aplicar porque les digo de que en mi casa mis nietos viven ahí conmigo. Pues desde el principio se pensó que lo iban a hacer temporalmente. Llegaron más chiquitos, feos a la casa. Pero les digo de que yo últimamente hasta más gritona me he puesto, fíjense. Me he puesto más gritona, hablo muy recio, alzo mucho la voz, hablo muy pesado. Y voy a practicar eso. Voy a practicar más el amor terapia para mí y para ellos, así como usted me lo estaba explicando, porque es cierto, ahora les digo que últimamente ya no, como les dijera, estoy sintiendo como que se me están yendo de las manos, eso estoy sintiendo, porque de plano, porque está la enojada, la gritona, la peleonera, ¿verdad? Entonces, y sí, les digo que pues aunque sea unas 2/3 partes de todo lo que voy oyendo, ¿verdad? Lo voy absorbiendo. Y gracias por igualmente, y gracias María. Igualmente, porque el objetivo es que nos apoyemos todos mutuamente, ¿verdad? Para ir mejorando. Vamos entonces